Feliz sábado a todos, hermanos. Es un placer estar con ustedes de nuevo para estudiar la palabra de Dios juntos. El día de hoy vamos a continuar con el mensaje que ya venimos hablando los últimos dos sábados de los proverbios y la fidelidad. Y a manera de repaso, ya habíamos visto dos proverbios. Todo está en Proverbios 20 de este tema de los proverbios y la fidelidad. Ya habíamos visto Proverbios 20, versículo 6, donde se habla de que todos los hombres declaran cada uno su propia bondad. Dice, pero un hombre fiel, ¿quién puede hallar? Lo estoy parafraseando. Después en el versículo 9, donde dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? Eso lo hablamos en el primer sermón. La vez pasada hablamos acerca del pan de engaño, donde en Proverbios 20, pero en el versículo 17, donde dice, el pan de engaño es dulce a un hombre, pero después su boca será llenada con gravilla, y lo que eso significa. Y también leímos Proverbios 20, versículo 27, donde dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. Entonces hablamos de todas estas cosas y vamos a ver un poco más otras partes de otros proverbios aquí en este mismo capítulo 20. Y después vamos, no sé si alcanzamos el día de hoy, pero vamos después a ponerlo todo junto y ver todo ese panorama junto y todo lo que significa, todo lo que representa de lo que hemos visto en estos mensajes de los proverbios y la fidelidad. Y el día de hoy vamos a ir aquí mismo en Proverbios 20, a comenzar en Proverbios 24, donde dice, vamos para allá, Proverbios 20, 24, donde dice, los pasos del hombre son del Señor. ¿Cómo puede entonces un hombre entender su propio camino? Y esto es una pregunta muy interesante, porque se ha hablado mucho acerca de el libre albedrío contra la predestinación, escrituras que hablan acerca de que Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo y que a veces se llegan a malinterpretar como que hay predestinación y no hay nada que podamos nosotros hacer al respecto. E incluso este proverbio que dice, los pasos del hombre son del Señor, ¿cómo puede entonces un hombre entender su propio camino? Pero hay que detenernos y reflexionar acerca de esto, darnos cuenta de que esto es también condicional, que Dios no obliga a nadie, Dios llama y espera que nosotros respondamos a ese llamado y cooperemos, que cedamos ante Él para que Él pueda hacer su obra, para que los pasos del hombre, realmente aquí no lo califica de tal manera, pero hay que ponerlo junto con otras escrituras y entender eso. Eh, y hay algo muy, muy importante que nosotros tenemos que ceder. Si no cedemos, Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar a hacer ciertas cosas. Nosotros sí tenemos el libre albedrío. Y Dios es tan amoroso y tan justo que nos deja irnos por nuestro camino si eso es lo que decidimos. Y desgraciadamente hemos visto hermanos en la fe que han decidido marcharse del camino de Dios, que han decidido dejar este camino y se han ido a los caminos del mundo, a otras cosas, y se han alejado de la verdad de Dios, desgraciadamente, y Dios lo permite. Todos esperamos que sea solo por un periodo de tiempo, que haya arrepentimiento, o quizás en ciertas ocasiones que no haya sido, que no hayan recibido el Espíritu Santo, porque al recibir el Espíritu Santo, que ese solamente lo da Dios, entonces es difícil para nosotros conciliar lo que sucederá con personas que realmente hayan tenido ese llamamiento y ese espíritu y hayan rechazado voluntariamente a Dios. Sabemos que hay un castigo al respecto, pero no queremos nosotros pensar de esa manera, ni es nuestra parte ser jueces de nadie, como ya lo hablábamos antes de comenzar el mensaje de hoy, pero sí dice en este versículo 24, los pasos del hombre son del Señor. ¿Cómo puede entonces un hombre entender su propio camino? Pero ya habíamos hablado acerca de la fidelidad, ya habíamos hablado acerca de lo que dice en el versículo 6. ¿Quién puede encontrar un hombre fiel? Porque eso también ya es una base de lo que viene aquí, de cómo los pasos del hombre son del Señor. Si hay un hombre fiel, si hay un hombre que se deja, una mujer que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, si hay una persona que ha reconocido que necesita de Dios, como ya vimos también en el primer mensaje, acerca de que quién puede decir que tengo el corazón limpio de pecado. Entonces,
todo esto va junto y vemos también, ya vimos, hablamos acerca del pan de engaño, hablamos acerca del espíritu del hombre, que Dios escudriña lo más profundo del corazón. Y aquí dice, los pasos del hombre son del Señor. Sí, sí, estamos buscando hacer su voluntad, sí nos acercamos al Señor en humildad, en sinceridad. Y dice, ¿cómo puede entonces un hombre entender su propio camino? Es una buena pregunta para reflexionar. Vamos a Vamos ahora a Proverbios, aquí mismo en Proverbios, pero al capítulo 5, porque aquí hay un proverbio importante, una instrucción importante. En Proverbios 5, versículo 21, dice, porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Entonces, eso es muy importante. Ya leímos que los pasos del hombre son del Señor, pero aquí dice, porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él considera todos sus caminos. Y aquí no lo califica tampoco. No dice de aquellos que caminan, que aquellos que están buscando al Señor o de aquellos que no lo están buscando. Dice, los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él considera todos sus caminos. Él está al pendiente de los seres humanos, al pendiente de todos los asuntos de la humanidad, no solamente de aquellos que son llamados. Porque si de otra manera diría aquí de todos sus santos o de los justos, pero no dice tal cosa. Dice, los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él considera todos sus caminos. Entonces Él está pendiente, pero mucho más pendiente de sus santos en ese sentido, porque está trabajando activamente, porque estamos envueltos activamente a través de la fidelidad, de ser personas fieles a Dios. Y como ya hablábamos acerca de la fidelidad, que es la fe, llenos de fe hacia Dios, de que Él va a completar este propósito que ha empezado, esta obra que ha empezado en nuestras mentes y nuestros corazones, y también fieles de que estamos comprometidos, de que hemos hecho un pacto con Él. Entonces, si los caminos del hombre están delante del Señor, ¿qué tanto más están los caminos presentes de Él, de todos sus santos? Él está atento al clamor de sus oídos, dice también en los salmos. Entonces esto es algo muy importante que nosotros entendamos, que los pasos del hombre son del Señor. ¿Cómo? Si venimos a Él, si somos fieles a Él. ¿Cómo podrá el hombre entender sus caminos? Es una pregunta porque nos hace pensar, nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar en por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué permite Dios que pase ciertas cosas en nuestras vidas? ¿Por qué permite que pasen ciertas calamidades o cosas? Estábamos también hablando acerca de muchas personas en la iglesia verdadera, en la iglesia de Dios, se preguntan por qué Dios deja que pasen estas cosas en el mundo. Y sobre todo cuando somos pequeños, porque la realidad es que todos hemos sufrido de pequeños, de una u otra forma, de mayor en menor grado, en cosas más difíciles o en cosas menos difíciles, pero todos tenemos heridas, todos tenemos daño, todos somos dañados porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo donde está la bondad mezclada con la maldad. Ese es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y ese no es el bien de Dios, ese es el bien del hombre. Pero aquí estamos viendo que Dios tiene los caminos del hombre delante de él y está atento al clamor de sus fieles. Y algo que nosotros debemos de orar es que Dios ordene nuestros pasos con su palabra, como dice en el Salmo 119. Vamos para allá para leerlo, porque esto tiene que ver con la fidelidad. Si somos fieles a Dios y le creemos, tenemos también que actuar de esa manera. Tenemos que estar llenos de fe de que Él va a completar esa obra que ha iniciado, pero requiere de nuestra voluntad también, de nuestra cooperación, del ceder a Dios. Requiere de todo eso, es un requisito, que nosotros demos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestras actividades, que nos dediquemos a Dios mismo. Al Salmo 119 y vamos al versículo 133, porque esto es algo que es muy importante que nosotros oremos esto. Y aunque sea siendo repetición de este salmo, empezando por ahí, pero después lo vamos a internalizar, lo vamos a tener más y más presente en nosotros y va a ser algo que va a empezar a transformar nuestras mentes como ninguna otra cosa, porque Dios está pendiente de nosotros
nuestros caminos están delante de Él, porque toda la humanidad no califica que solamente los llamados, pero con cuánta más razón en quienes son fieles, y ahorita vamos a ir a otra escritura con respecto a eso, pero aquí en el Salmo 119, en el versículo 133, hay que orar este versículo, donde el salmista dice, ordena mis pasos por tu palabra, le dice a Dios, y no dejes que ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Ese debe ser nuestro deseo. Ese debe ser nuestro deseo y de que Dios ordene nuestros pasos con su palabra. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos fieles, que le pidamos esto. Y Él lo va a hacer. Él ordenará nuestros pasos con su palabra, para que ninguna en iniquidad tenga dominio sobre nosotros o se enseñoree de nosotros, como dicen otras versiones. Y es lo que ya habíamos visto con respecto a la fidelidad también, de que los ojos de Dios, como dice, ya lo habíamos leído, vamos ahí al Salmo 101, versículo 6. Este es repaso, pero va junto con lo que leímos en Proverbios 5:21, de que los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Y aquí dice en el versículo 6 del Salmo 101, dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que ellos puedan vivir conmigo. El que camina en un camino intachable, él me seguirá. Y aquí lo está hablando, si lo unamos al Salmo 130, al Salmo 119, versículo 133, podemos ver que están las dos partes, ¿verdad? Dice el que haga, dice, el que camina en un camino intachable, él me servirá. Esto implica acción. Esto implica caminar de nuestra propia voluntad en un camino intachable. Pero ¿cómo podemos nosotros conocer nuestros propios caminos si los pasos del hombre son del Señor? Es lo que leímos en Proverbios 20:24. Y la respuesta está en el Salmo 119, versículo 133 que leímos también. Dice, ordena mis pasos por tu palabra, no dejes que ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Entonces son las dos cosas. Nosotros tenemos que esforzarnos por caminar de manera intachable, pero tenemos que pedirle a Dios que Él ordene nuestros pasos con su palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros o tenga dominio sobre nosotros, porque nuestra naturaleza, como ya veíamos la vez pasada, el pan de engaño, ya veíamos que el espíritu de hombre es la lámpara de Dios. Entonces aquí estamos viendo que los pasos del hombre son del Señor. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Al acercarnos a Dios. Así entenderemos el camino, nuestro camino, porque Dios nos va guiando, porque Dios va abriendo nuestras mentes, porque nos va enseñando lo que debemos pedir y lo que debemos hacer, porque Dios tiene sus ojos en los fieles de la tierra. Estamos hablando de los proverbios y la fidelidad. Y esto es algo muy importante, que Dios ordene nuestros pasos con su palabra, pero tenemos que usar nuestro libre albedrío para ceder, para dejar en sus manos nuestros pensamientos, nuestras acciones, que Él nos guíe cada vez más, porque eso es el ejemplo de Cristo. Cristo era perfecto en seguir lo que su padre le decía, lo que su padre le enseñaba. Él dijo que exclusivamente hacía lo que el padre le decía y hablaba lo que el padre le daba que hablar a través del Espíritu Santo, en una conexión muy, muy fuerte. Y es algo muy, muy importante. Estamos hablando ahora de los pasos del hombre, estamos hablando de nuestros pasos, pero con respecto a esa fidelidad. Ahora vamos al Salmo 17 y versículo 5. Salmo 17, 5. Es algo maravilloso cuando empezamos a ver estas escrituras y vemos la intención de Dios, vemos la fidelidad de Dios, vemos el amor de Dios, la ternura, que Él está atento a todos nuestros pasos, a todos nuestros caminos, que Él nos ama, que Él tiene ese propósito, pero tenemos que ser fieles, tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser inamovibles del pacto que hemos hecho con Él, a pesar de ver nuestras imperfecciones, a pesar de a veces comernos ese pan de engaño, a pesar de, porque todo es parte del aprendizaje, todo es parte del desarrollo del carácter, sabiendo que Dios con su espíritu ve lo más profundo del corazón, pero Él ve también el deseo que tenemos de obedecerle.
Y no se refleja de maneras mucho más bellas que esto. De lo más bello que llega a expresarse es lo que leímos en el Salmo 119. Ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Porque nuestra naturaleza es inicua, pero que no tenga dominio, que no sea lo que esté todo el tiempo sobre nosotros, oprimiéndonos. Salmo 17, versículo 5. Aquí dice David en esta oración, dice, mis pasos se han mantenido firmes a tus caminos. Mi pie no ha resbalado. ¿Por qué? Porque él estaba clamando a Dios, porque él estaba orando. Si leemos el principio de este salmo, así empieza, oye al recto, oh Señor, y él lo oye. Dice, atiende a mi clamor, da oído a mi oración porque no es de labios de engaño. Y eso lo hablábamos incluso antes de empezar el servicio, hablábamos acerca de la pureza, de la transparencia, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y dice, porque no es de labios de engaño. Y Dios sabe perfectamente cuando viene un clamor, una oración de labios de engaño. Dios lo sabe, porque Él ve el corazón. Ya lo hablábamos la vez pasada. Pero tenemos que buscar a Dios y confiar en Dios. Todo este salmo dice, versículo 2, mi juicio salga de tu presencia. Tus ojos vean cosas que son rectas. Y por eso le pide David que no vea su iniquidad, que no tome en cuenta su pecado, sino que se enfoque en las cosas buenas que Dios ha puesto ahí y que siga limpiando la iniquidad. Dice, tú has probado mi corazón, versículo 3, me has visitado en la noche, me has probado y nada encontrarás, nada malo encontrarás. Espero que encuentre su mismo espíritu, sus mismos pensamientos, su palabra, ¿verdad? Dice, he propuesto que mi boca no transgredirá, pero nosotros no está en nosotros. Tenemos que dejar que Dios viva en nosotros a través de su Santo Espíritu para que no transgreda nuestra boca. De nosotros salen cosas malas. ¿Por qué? Porque somos una mezcla de bien y mal. Y el bien no es ni siquiera el bien de Dios. Dios tiene que venir y conforme nos estamos acercando ahora a los panes sin levadura, enfocarnos en el pan de vida, en Jesucristo, en la justicia de Dios dentro de nosotros, que eso es lo que significa comer pan sin levadura por 7 días. Y por eso dice, concerniente, versículo 4, concerniente a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, me he guardado de los senderos del violento. Mis pasos, de nuevo, el versículo 5, mis pasos se han mantenido firmes a tus caminos. Mi pie no ha resbalado, sabiendo que los pasos del hombre son del Señor. ¿Qué tan fieles somos? ¿Qué tan convencidos estamos de que nuestros pasos son del Señor? ¿Nos aferramos? ¿Nos aferramos a sus caminos? ¿Nos aferramos? ¿Estamos firmes? En otra versión dice, mis pasos se han aferrado a tus caminos. Mi pie no ha resbalado. Entonces, ¿nos aferramos nosotros también? Tenemos conciencia de que los pasos del hombre son del Señor, de que nuestros pasos son del Señor, de que Él está atento y no para acusarnos y no para castigarnos. Claro que nos disciplina como un Padre amoroso cuando lo necesitamos, pero no para destruirnos, no con afán de hacernos sufrir, sino para nuestro bien, con amor, con paciencia, con sabiduría, con entendimiento. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, hablando de nuestros pasos, porque estamos estudiando este Proverbios 20:24, de los pasos del hombre son del Señor, vamos a Eclesiastés 5, donde dice, habla acerca también de nuestros pasos. Y es una instrucción importante para todos nosotros. En el versículo 1, en Eclesiastés 5, dice, guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios y estés más preparado para oír que para dar el sacrificio de tontos. Dice, porque ellos no saben que están haciendo maldad. Y estas son instrucciones de sabiduría, ¿verdad? Que tengamos ese temor de Dios y ese amor a Dios y ese respeto. Y que Dios nos siga dando esa armonía, que nos siga dando ese amor por su palabra primero y por los hermanos después. Y que tengamos amor, entendimiento, compasión, que estemos preparados también para escuchar lo que dicen los demás, cómo están leyendo, porque el Espíritu de Dios está en todos los hermanos, no solamente en el ministerio. La iglesia somos todos, no solamente aquellos que son ministros. El Espíritu de Dios está en todos los hermanos. Y todos somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo.
Y por eso dice que guardemos nuestros pasos cuando vayamos a la casa de Dios, que estemos preparados para oír que para dar el sacrificio de tontos. Porque para nosotros nosotros nuestra naturaleza no es por sí buena, pero tenemos buenas intenciones, tenemos la intención de agradar a Dios, tenemos la intención de hacer solamente lo que la palabra de Dios dice, la única fuente de verdad absoluta en este mundo. Y esto es algo, muchas veces todos caemos en esto, en lo que dice en el versículo 2 dices, no seas imprudente con tu boca y que tu corazón no se apresure a decir una palabra delante de Dios. Dice, porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra, por tanto sean tus palabras pocas. Y eso es un consejo muy sabio de tener ese temor de Dios, de en nuestra mente estar cerca de Dios, de orar constantemente a nuestro Padre, de entender y de saber eh, el ejemplo de Cristo y de aplicarlo, de saber cuándo hablar y qué hablar, de que cada vez Dios vaya inspirando más nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestras acciones, porque esa es la obra de transformación en nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la verdadera obra de Dios, no lo que haga alguna organización con respecto a una revista, a un programa de televisión, o viajes de evangelización. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es en la mente y el corazón. Esas son obras de las organizaciones para proclamar el reino, que fue una comisión que dio, es parte importante, fue una comisión que Jesús les dio a sus discípulos y espera que lo continuemos todos a través de este tiempo. Pero la obra de Dios es lo que está sucediendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que actuar de esta manera, con temor reverente al Señor por su fidelidad, por su amor, por su poder, por su bondad. Ahora, vamos al Salmo 37, todavía hablando acerca de los pasos del hombre que son del Señor. En el Salmo 37, un salmo maravilloso, donde habla acerca de la maldad de los impíos y cómo ve Dios todas estas pruebas, que le inspiró a David que escribiera todo esto. En el Salmo 37, habla en el versículo 23. Dice algo que complementa las cosas que hemos estado leyendo en las otras escrituras. En Proverbios 20, de que los pasos del hombre son del Señor, que los caminos del hombre están delante del Señor, que le pidamos a Dios que ordene sus pasos, nuestros pasos con su palabra, y que nuestros pasos se aferren a sus caminos. Aquí en el Salmo 37, en el versículo 23, dice, los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor. Aquí está categóricamente cómo los pasos del hombre son del Señor para aquellos que son llamados es de esta manera. Los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor. Pero recordemos, Dios no está buscando hombres buenos. Dios los está haciendo buenos, pero Él está buscando hombres fieles, hombres y mujeres fieles. La verdadera bondad solamente viene de Dios. Los pasos de un hombre bueno, un hombre que está buscando a Dios, como ya leímos en sinceridad, son afirmados por el Señor. Y veamos la reacción. Dice, y Él se deleita en su camino. ¿Por qué se deleita en su camino, en el camino del hombre bueno? Porque es el camino de Dios. Porque son sus mandamientos escritos en el corazón de este hombre bueno, que no es su propia bondad, sino la bondad de Dios. Jesucristo mismo, cuando vino como hombre, dijo, yo no hago nada por mí mismo. Las obras del Padre son las únicas que yo hago. Él nunca declaró su propia bondad. Incluso cuando le preguntaron, maestro bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún hombre bueno sino Dios, y así debemos nosotros de ser. Reconocer que la única bondad que puede haber en nosotros es lo que Dios pone ahí. Porque sí hay hombre bueno, aquí lo declara claramente en el versículo 23, pero no por su propia bondad, sino por la bondad de Dios. Dice, los pasos de un hombre bueno son afirmados por el Señor. Precisamente por eso el hombre es bueno, porque sus pasos son afirmados por el Señor. Porque es esa mente de Cristo que estaba profetizada en el Salmo 119 que vimos, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad tenga dominio sobre mí. Podernos sobreponer a nuestra naturaleza, podernos arrepentir de nuestros pecados, poder ser cambiados y transformados en la mente. Por eso dice, y Él se deleita en su camino, se deleita en los hombres y mujeres que son fieles, se deleita en los hombres y mujeres fieles que ceden a Él, para que Dios
afirme sus pasos. Nosotros debemos esforzarnos por ceder y por pedirle a Dios que Él ordene nuestros caminos y que afirme nuestros pasos Él mismo, porque de Dios viene el querer como el hacer, como dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer también. Tenemos que buscar que nuestros pasos sean afirmados por el Señor. Ahora vamos al Salmo 40, un poquito más adelante, porque en los Salmos hay una gran cantidad de sabiduría y de verdad en cuanto al camino de Dios, en cuanto a los pasos del hombre. Estas son solamente algunas de las escrituras que hablan acerca de nuestros pasos, pero estamos aprendiendo cosas profundas, cosas que podemos usar en nuestra vida diaria, el orar constantemente, específicamente las palabras que debemos de decir, de pedirle a Dios que ordene nuestros pasos, saber que somos hijos de Dios, sabemos que Él afirma nuestros pasos, que Él se deleita en su camino, en nosotros, que nosotros solamente somos vehículos para vivir su vida, que nuestra bondad no existe, es la bondad de Dios en nosotros. Salmo 40, versículo 1. Aquí dice también David en este salmo, dice, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó hacia mí y oyó mi llanto. Él también me sacó de una horrible fosa, del barro fangoso, y colocó mi pie sobre una roca y estableció mis pasos. ¿Por qué? Porque los pasos del hombre son del Señor. Pero Él cayó. Cayó. Aquí es muy importante que reflexionemos en esto. Él cayó en esa fosa, en ese barro fangoso. Él cayó y todos caemos. Todos caemos. El hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio, cometió asesinato. ¿Cómo puede ser? Es casi como una incongruencia con la mente, con la lógica humana. Pero es el arrepentimiento, es para mostrar que lo que Dios quiere es un corazón dispuesto, que lo que Dios está buscando son hombres y mujeres fieles, que nunca lo van a dejar por ningún motivo, que van a estar comprometidos hasta la muerte. Él quiere hombres y mujeres que crean en Él completamente, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, que lo amemos de esa manera todo el tiempo, que sus palabras estén en nuestra mente, estén escritos sus mandamientos en nuestro corazón. Porque después esto va a suceder. Dice, también me sacó de una horrible fosa. ¿Qué fosa tan horrible? Imagínense lo que sintió él cuando el profeta Natán vino y le dijo todo lo que había hecho, que había cometido adulterio y asesinato, y el asesinato fue por causa del adulterio, tratar de tapar el adulterio. Y toda esa fosa, bueno, esa es una de algunas, ¿verdad? No sé si es a la que estás refiriendo aquí también, pero también fue perseguido por sus enemigos. Él vivió muchas aflicciones. Y dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo. Pero dice de ese barro fangoso, de esa naturaleza malvada. Es interesante como dice del barro fangoso, sabiendo que nosotros también somos hechos de barro, de nuestra naturaleza, de nuestra maldad. Pero nos sacó, dice, me sacó, oyó mi llanto, colocó mi pie sobre una roca y estableció mis pasos. ¿Cómo? Con su palabra. Con su palabra, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la honestidad, la sinceridad. Y vamos a ver eso también en los panes sin levadura, que esa es la levadura de sinceridad y de verdad. Los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esa fiesta. Y aquí lo que sigue dice, ya puesto, versículo 3, una nueva canción en mi boca, incluso alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. Y nosotros somos esos muchos. Hemos visto no solamente lo que hemos leído en la palabra de Dios concerniente a David, pero hemos visto en nuestras propias vidas cómo Dios también está en ese proceso de sacarnos de ese barro fangoso, de esa fosa horrible que es nuestra propia naturaleza, para cambiarnos, para transformarnos, para establecer nuestros pasos. Entonces hemos visto el día de hoy todas estas cosas concerniente a los pasos del hombre, cómo son del Señor. ¿Cómo entonces el hombre entenderá su camino? Siendo fiel a Dios. Esa es la respuesta. Siendo fieles a Dios vamos a entender nuestro camino, y a lo mejor no todo, no todo, no a lo mejor, seguramente no, hasta que estemos ya en la meta, hasta que estemos terminados. Como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero esto hago, ¿verdad? Pero he luchado, dice, he peleado la carrera, he terminado mi carrera. Y nosotros, ¿cómo vamos a entender nuestros propios pasos? ¿Cómo puede el hombre entender su camino?
siendo fieles a Dios, entregándonos a Dios, creyendo en su poder, creyendo en su palabra y obedeciendo y siendo fieles hasta la muerte. Entonces este es el Proverbios 20, 24. Vamos a volver a Proverbios 20 para leer otro proverbio que también tiene que ver con la fidelidad. En Proverbios 20, el segundo que vamos a leer el día de hoy está en el versículo 30. Porque aquí es maravilloso todas las cosas que están en este mismo capítulo de Proverbios acerca del proceso de la conversión. Hablando de todas las cosas que ya repasamos, ¿verdad? Del pan de mentira, del espíritu del hombre, la lámpara de Dios. ¿De quién puede decir yo tengo el corazón limpio de pecado? Ahora ya estamos viendo que los pasos del hombre son de Dios, que Él afirma nuestros pasos, que tenemos que ponernos en sus manos. Pero vamos a ver otro aspecto aquí de este proceso de conversión en el versículo 30, un aspecto que no es muy placentero, pero que es muy, muy importante, donde dice los azotes que hieren purgan la maldad. Y sí, los golpes limpian las partes más internas de uno. Lo vamos a leer de nuevo y vamos a meditar en esto. Dice, los azotes que hieren purgan la maldad. Y sí, los golpes limpian las partes más internas de uno. Y estábamos leyendo, ¿verdad? En el Salmo 40, cómo David fue golpeado, también fue azotado, recibió un pago muy, muy duro, ¿verdad? Por todo lo que hizo. La espada nunca se apartó de su casa. Sus propios hijos lo persiguieron para tratar de quitarle el trono. Su primogénito de Betsabé murió. Y por una parte, qué misericordia de Dios, porque imagínense la vida de ese niño, que hubiera sido la vida de ese niño si hubiera nacido, sabiendo que nació de adulterio, sabiendo la historia, ¿verdad? De cómo su padre asesinó al que era esposo de su madre. Entonces, por una parte, qué misericordia, pero la espada nunca se apartó. ¿Pero por qué? Porque los azotes que hieren purgan la maldad. Y esos fueron azotes. Y todos también recibimos castigo de Dios, recibimos azotes porque Él nos ama, porque Él nos ama. Y tenemos que entender cuando vienen las pruebas, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en tribulación, poder entender que los azotes son para limpiarnos, no son para purgar la maldad, son para cambiarnos, no son para hacernos sufrir. Dios no quiere vernos sufrir. Dios quisiera vernos alegres todo el tiempo, llenos de felicidad y llenos de alegría en la gloria de Dios. Pero tiene que corregirnos, como un padre corrige a sus hijos, lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero estos golpes, dicen, limpian las partes más internas de uno, que es el corazón, la mente, nos limpian. Si Él no nos corrigiera, no estaríamos limpios. Y por eso recibimos, y los azotes toman muchísimas formas, muchísimas formas. Pueden ser físicos, pueden ser emocionales, pueden ser de muchísimas formas. Pueden ser financieros, pueden ser relacionales, de familia, muchos azotes. Recibimos muchos azotes. Muchas veces es consecuencia de lo que hemos hecho, pero Dios lo permite y a veces Dios lo provoca también para que aprendamos. Dios nos deja muchas veces nos libra de la consecuencia por misericordia y por amor, pero muchas veces no. Muchas veces nos deja recibir esas consecuencias, pero por amor, con una intención de que veamos, de que seamos limpiados. Y todo es incluso Jesucristo nuestro Señor, que era perfecto, que nunca pecó, dice que por lo que sufrió, aprendió obediencia. Es algo increíble que el hombre perfecto, el Dios eterno, el creador de todo, aprendió algo y aprendió obediencia por lo que sufrió. Aquí estamos hablando de los azotes que hieren y nos dio ejemplo que, también nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también deberíamos sufrir. Y mucho más commendable es cuando sufrimos sin causa, ¿verdad? O sin causa aparente o sin causa directa, como el caso de Job. Lo vimos, ¿verdad? Está en el libro de Job, habla acerca de eso. No dice que Dios lo estuviera castigando por algo que él hubiera hecho directamente. Al contrario, él estaba diciéndole a Satanás si no había considerado a su siervo Job, porque era un varón, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Vamos ahora a qué Proverbios. Vamos a Proverbios 3, hablando acerca de los azotes que hieren, del castigo de Dios, que es para limpiarnos, para purificar las partes internas, las partes más profundas de nuestro corazón. Proverbios 3, versículo 11, donde dice esta instrucción, y es para nosotros. Proverbios 3:11 dice, Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor. Y somos hijos, todos los que somos fieles, que hemos hecho un pacto con Dios en el bautismo, somos hijos engendrados de Dios, engendrados por ese Espíritu Santo. Dice, Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni estés cansado de su corrección, porque a quien el Señor ama, corrige, incluso como un padre corrige al hijo en quien él se deleita. ¿Y para qué? Para deleitarse más. Para que ese hijo aprenda la lección, lo guarde en su mente y la próxima vez quizás caiga, pero quizás caiga no caiga tan fuertemente o que no caiga tan consistentemente, que vaya cambiando. A nosotros nos gusta ver eso en nuestros hijos, cuando vemos esa progresión, pero tenemos que aprender de Dios, aprender a corregir a nuestros hijos con compasión, con amor, con genuino interés por su desarrollo. Porque Dios dice al Señor a quien ama, corrige. Y a veces es difícil para uno como padre o como madre decir que la corrección es amor, pero lo es. Por eso dice, porque a quien el Señor ama, corrige. Y dice que si no lo ama, en otro proverbio, si no lo ama, si no lo corrige es porque no lo ama. Y esa es la realidad. Los azotes, los azotes que hieren nos purifican el corazón. Pero cuando algo nos esté sucediendo, es bien difícil hacerlo. Pero debemos de esforzarnos por tratar de hacerlo, de agradecerle a Dios, de pedirle a Dios que nos muestre. Y las lecciones llegarán y el confort llegará. El amor tierno, compasivo de Dios llegará. Lo vamos a sentir incluso en medio de la aflicción. Vamos a ver cómo Dios agarra, toma nuestro corazón y lo empieza a purificar de una manera, como en las pruebas se purifica de una manera muy especial. Llega a lugares de nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí. No sabíamos que teníamos es como un nervio, ¿verdad? Cuando a uno le están, por ejemplo, arreglando un diente y le tocan el nervio, uff, es durísimo, ¿no? Así con el corazón, Dios también a veces llega a partes muy, muy profundas del corazón y nos da esas lecciones. Pero abre eso para desinfectar, para sanar, para limpiar. Por eso dice que los azotes que hieren purifican esas partes. Y a veces no nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay algo de infección por ahí, infección espiritualmente hablando, en nuestro corazón, en nuestra mente, que hay dolor, que hay heridas del pasado. Hay muchas de estas cosas, pero Dios es quien nos sana, quien nos purifica, quien nos limpia. Entonces estos azotes que hieren son parte del amor de Dios. Por eso dice aquí que no despreciemos ese castigo ni que ni estemos cansados de su corrección. Si seguimos bajo correcciones, porque vemos todas las cosas que tenemos que cambiar, y eso somos todos. Todos tenemos aflicción, todos tenemos cosas que van a ser traídas a nuestros ojos no para deprimirnos, sino para arrepentirnos, para aceptar nuestros errores, para pedir perdón sinceramente a Dios y a los demás y para ser transformados, para que verdaderamente ese proceso de limpiar lo más profundo del corazón pueda tener lugar. Vamos ahora a Proverbios 12, porque aquí en Proverbios habla mucho acerca de la corrección y de los azotes. Vamos a ver otro proverbio, en Proverbios 12, versículo 1, porque dice algo acerca de esto. Aquí dice Proverbios 12:1, quien quiera que ame la instrucción, ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es estúpido. Y muchas veces a nosotros, los que estamos aquí, nos amamos el conocimiento. Esa es la verdad. Amamos el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, el conocimiento profundo de la palabra de Dios, el conocimiento maravilloso donde todo se conecta, donde vemos las maravillas de Dios en su palabra, la obra que Dios está haciendo en nosotros. Amamos la instrucción, pero la otra parte es no rechazar la corrección. Como ya leímos en Proverbios 3, dice, quien odia la corrección es estúpido.
Y está haciendo un contraste entre la instrucción y la corrección. ¿Por qué? Porque son dos partes de la misma moneda y tienen que ser las dos, tienen que venir las dos. Dios nos instruye, pero también nos corrige, porque no somos perfectos. Pero dice que nosotros amamos la instrucción, amamos el conocimiento, pero no debemos odiar la corrección, sino aceptarla, tomarla, aprender las lecciones, ser dóciles a Dios. Y para nosotros, esto es algo muy, muy personal, porque no debemos tampoco caer en el error que cometieron los amigos de Job, de venir y acusarlo cuando él estaba abajo, y decir, es que tú, porque esto es corrección y porque vienen por tu culpa y todo, porque muchas veces no es así. Precisamente por eso Dios puso el libro de Job ahí, porque eso no era. Dios vino y Dios le dijo a Job las cosas que tenía que cambiar y arrepentirse, en las que estaba él mal. Pero Dios estaba muy enojado con los amigos de Job, porque vinieron y le empezaron a decir, no, nuestro papel como hermanos, cuando hay un hermano en aflicción, una hermana en aflicción, no es de venir a decirle sus verdades y tomar el papel de Dios. Dios es quien se encarga de enseñarle a cada quien las cosas en las que está mal. Nosotros como hermanos es de apoyar, de orar por los demás, de incluso si nosotros sabemos algo, de restringir nuestros labios, de dejarlo en las manos de Dios. Porque nuestra naturaleza es, ves, por esto yo te dije, pero no debe de ser de esa manera. No debe de ser de esa manera. No, nosotros no debemos de tomar ese papel que solo le corresponde a Dios. Cuando Él está corrigiendo, es en privado, es individual, es directo. Pero nosotros en nuestro interior dice que no debemos de odiar la corrección para no ser estúpidos. Así literalmente lo dice la palabra de Dios. Vamos al siguiente capítulo de Proverbios, Proverbios 13. Proverbios 13, hablando acerca de estos azotes que hieren, que purifican nuestras partes profundas, porque esto es parte de la fidelidad. Si vamos a ser fieles, verdaderamente llenos de fe, tenemos que entender que la corrección es una parte integral de este proceso. Y si vamos a estar comprometidos hasta el final, tenemos que no solamente soportar la corrección, sino también recibirla con humildad. Con agrado es muy difícil, pero también, o sea, recibirla con humildad, con amor, con agradecimiento, porque Dios nos haga ver las cosas que está cambiando en nosotros. Pero de nuevo, es entre uno, el que está sufriendo, y Dios. Los demás no somos jueces de nadie. Aquí en Proverbios 13, versículo 18, donde dice, pobreza y vergüenza serán para el que rechaza instrucción, pero el que considera la corrección será honrado. Aquí de nuevo está haciendo el contraste, entre la instrucción y la corrección. La instrucción viene antes de que se cometa la infracción y la corrección viene después. La corrección es cuando se ha cometido la infracción. La instrucción es tratar de evitar esa infracción. Pero dice aquí, en el versículo 18, como ya leíamos, dice pobreza y vergüenza, el que rechaza instrucción. El que no quiere saber. ¿Por qué? Porque va a caer en el error. Y lo más probable es que si rechazamos la instrucción, también vamos a rechazar con mayor razón la corrección. ¿Y cuántas personas hemos visto que cuando viene la corrección de Dios, se alejan de Dios? Se alejan de Dios. Pero nosotros no debemos de tener, rechazar instrucción, porque vendrá pobreza y vergüenza. Dice, pero el que considera la corrección será honrado. Debemos considerar la corrección que es para nuestro bien, que viene de nuestro Padre que nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros, quiere darnos a heredar literalmente todas las cosas junto con su Hijo Jesucristo. Quiere darnos a heredar la nueva Jerusalén. Quiere darnos a heredar los cielos nuevos y la tierra nueva. A ser reyes con Jesucristo, reyes y sacerdotes con Él. Esto es lo que Dios quiere. Es algo maravilloso. Como dijo el apóstol Pablo, por eso lo dijo, ¿verdad? En Romanos, dice que las aflicciones no son comparables. No son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. No es comparable lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero tenemos que considerar la corrección. El mismo apóstol Pablo también tenía un aguijón en la carne que no le fue quitado, pero no rechazó la corrección. Él consideró la corrección y dice, será honrado. ¿Y qué tan honrado, verdad? Que es uno de los apóstoles de Cristo, de lo que Dios le va a dar. Que él fue quien escribió el número mayor de libros en el Nuevo Testamento, por la inspiración divina, obviamente.
pero él consideró la corrección y le pidió a Dios y lo escribió. Fue transparente, ¿verdad? Que tenía este aguijón, que tenía esta naturaleza humana. Él se declaró, dice, miserable de mí, pero él consideró la corrección. Y ese es un ejemplo para nosotros también, de considerar que los azotes que hieren es parte de la fidelidad, es parte del proceso de conversión, que tenemos que ser fieles para recibir esa corrección. Porque toda la palabra debe ser para eso, como dice en 2 de Timoteo, vamos para allá, 2 de Timoteo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia. ¿Cuántas veces hemos visto eso, verdad? Que estamos viviendo una prueba y después vamos a alguna parte de la Biblia y Dios nos muestra claramente dónde hemos errado y por qué o lo que deberíamos haber hecho. Es parte de estos azotes que hieren, porque Dios no solamente da los azotes, es corrección también, nos da entendimiento. Tenemos que considerar eso, que cuando estemos pasando por alguna prueba, tenemos que clamar a Dios para que Dios nos revele más claramente, si no lo hemos visto todavía, más claramente también lo que Dios nos está comunicando, lo que Dios está cambiando, lo que Dios está produciendo en nosotros. El arrepentimiento, el amor, la humildad, todas las cosas que está Dios produciendo en nosotros es parte de este proceso maravilloso. Entonces, los azotes que hieren son muy, muy importantes. Vamos a volver a Proverbios 20 para ir a la última escritura que vamos a leer. Proverbios 20, la última escritura aquí en Proverbios. Proverbios 20, versículo 22. Proverbios 20, versículo 22. Donde dice, no diga, repagaré el mal, espere en el Señor y Él lo salvará. Porque esta es otra parte de este proceso. Ya hemos visto muchas cosas acerca de la fidelidad, acerca de nuestra naturaleza, del pecado que está en nosotros, de el pan de mentira. Hemos visto todas estas cosas, pero al final de todo hemos visto también los pasos del hombre, hemos visto la corrección del Señor, los azotes que hieren, que purgan la maldad, pero ahora vemos también otra cosa que es muy difícil, ¿verdad? El no vengarnos, el dejar las cosas en las manos de Dios. Este es como un paso final, ¿verdad? Incluso, porque incluso si Dios trabaja con uno, pero todavía más difícil es retenernos a veces de esos pensamientos vengativos. Versículo 22, como dice, no diga repagaré el mal, espere en el Señor y Él lo salvará. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y versículo 42. Porque aquí dice, Dios mismo está hablando, Dios mismo, y dice en el había mencionado 42, pero vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 39. Dice, vean ahora que yo, incluso yo soy Él, está hablando Dios, y no hay Dios aparte de mí. Yo mato y hago vivir, hiero y sano. Aquí nos muestra el poder y la supremacía y la soberanía de Dios. Dice, tampoco hay nada que pueda librar de mi mano, porque levanto mi mano al cielo y digo, yo vivo para siempre. Si afilo mi espada reluciente y si mi mano toma control en juicio, daré venganza a mis enemigos y recompensaré a aquellos que me odian. Haré mis flechas ebrias con sangre y mi espada devorará carne con la sangre de los muertos y de los cautivos, del cuero cabelludo, peludo del enemigo. Él es el vengador. Al final de cuentas, quien va a venir en ese caballo blanco es Jesucristo. Él es el que estaba hablando estas palabras. Él es Dios. Él es el Señor. Su espada devorará carne. Él vendrá a vengar a sus siervos, a todos los decapitados por la palabra del Señor, a todos los que han sufrido martirio, pero a todos, a todos. Dios es quien venga toda la maldad que sus siervos sufren. ¿Por qué sus siervos sufren a manos de los malvados? Esa es una realidad. Pero que no decir que yo pagaré, yo me vengaré, no. Esperar en el Señor y Él se encargará. Vamos a 1 Samuel 24. 1 Samuel
eh, capítulo 24. Y vamos a ver algo aquí acerca de la venganza, de lo que Dios hace. Y tenemos nosotros que dejar que Dios sea quien se vengue, en lugar de nosotros vengarnos por nosotros mismos. Primera de Samuel, capítulo 24 y vamos desde el versículo 10, donde dice, he aquí he visto hoy tus ojos, como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Está hablando, esto es donde David encontró a Saúl en la cueva y lo tuvo para matarlo, pero no lo mató, no levantó su mano contra el ungido de Dios. Y le está diciendo, desde el versículo 9 dice, dijo David a Saúl, porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. El corazón de David, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque lo dejaba todo en las manos de Dios. Esta es una de las cosas más difíciles de hacer, porque nuestra naturaleza humana nos diría, no, pues eso le dijeron a David, mátalo, ahí está, Dios lo está poniendo en tus manos. Y esa no era la voluntad de Dios. Dijo David a Saúl, ¿por qué oyes esas palabras? Aquí han visto, versículo 10, hoy tus ojos como el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Pero él lo dejó todo en las manos de Dios. Que dijo en el versículo 12, juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Y dice, como dice el proverbio, de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Él prefirió seguir siendo un fugitivo que levantar su mano contra el ungido del Señor. Y así debemos nosotros de tener ese temor de Dios, de como dice en el Proverbios 20, de no pagar el mal, porque esa es parte de la fidelidad de Dios. Esa es parte de la fidelidad que tenemos que tener, de confiar en Dios, a pesar de todo, de poner nuestras manos, en nuestra vida en las manos de Dios y no vengarnos ni decir que nos vamos a vengar de nuestros enemigos. La justicia es de Dios. Él repagará. Él vengará. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Esta es algo, o sea, son cosas maravillosas lo que Dios nos está enseñando con estas lecciones. Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 1. Vamos a leer aquí acerca de Jehú. Dice, Jehú es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Y dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y se levantó y entró en casa, y el otro derramó aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo el Señor Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo del Señor. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Eterno de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Este es el único caso donde podemos nosotros tomar venganza, donde Dios nos está instruyendo que lo hagamos. Y debemos de hacerlo. Por eso tenemos que seguir, es la fidelidad, tenemos que seguir a Dios fielmente y seguir todas sus instrucciones fielmente. Porque aquí vemos
la instrucción, ¿verdad? A Jehú. Y esto sucedió. Pero también vemos el caso de Saúl, donde Dios le dijo que se vengara de los amalecitas y no lo hizo. Que los destruyera a todos y no lo hizo. Entonces Dios lo quitó de ser rey de Israel. Entonces es la única vez por la que nosotros solo podemos vengarnos por mandato de Dios, porque Él es quien se está vengando, como lo leímos aquí. Le dijo en el versículo 7: irás a la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. Entonces, sí, hay venganza que puede ser ejecutada por los seres humanos, pero solamente a través de la instrucción y dirección divina, no por nosotros. No debemos nosotros decir que nosotros nos vamos a vengar. Vamos ahora a Romanos 12, hablando acerca de la venganza. Romanos 12, que ya es prácticamente el último aspecto que vamos a cubrir en esta serie de los proverbios y la fidelidad. Romanos 12, versículo 19, donde dice: amados, no se vengan ustedes mismos, más bien dejen esto a la ira de Dios, porque está escrito: la venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor. Por tanto, si su enemigo está hambriento, aliméntenlo. Si está sediento, denle bebida, porque al hacer esto estarán amontonando carbones de fuego sobre la cabeza de él. No sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien, con bien. Porque esto refleja la fidelidad en todo, de que vamos solamente a hacer lo que Dios nos diga. Y como hemos visto, ya para ir terminando, hemos visto cómo en Proverbios 20 están todas estas cosas acerca de la fidelidad, acerca de este caminar con Dios, de que la mayoría de los hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, una mujer fiel, ¿quién puede encontrar? También hemos visto también quién puede decir: yo tengo mi corazón, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Hemos visto acerca también del pan de engaño que muchas veces comemos, pero Dios quiere que no comamos ese pan de engaño. También hemos visto acerca del espíritu del hombre, que es la lámpara de Dios. Hemos visto que los pasos del hombre son del Señor. Hemos visto también que parte de este proceso son los azotes que hieren, y vemos cómo todo es un proceso de conversión complejo, pero integral. Y vimos al final acerca de la venganza, de que no nos venguemos. Pero vemos todos estos proverbios en Proverbios 20, y vemos la maravillosa creación de Dios, porque nosotros somos la creación de Dios, somos la obra más maravillosa que Él está creando ahora. Y vemos todos estos aspectos de la fidelidad, de confiar en Dios, de ceder a Dios, de estar conscientes de nuestro pecado, de estar conscientes de nuestra maldad, de guardarnos de nuestra maldad, de aceptar la corrección, de dejar la venganza en las manos de Dios, de todas estas cosas. Y vemos que es algo absolutamente maravilloso como Dios cubre todo en su palabra. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres fieles, que estemos convencidos completamente de que lo que Él ha iniciado lo va a llevar a cabo hasta el final. Va a completar esa obra, la va a terminar, y también de que estemos completamente comprometidos, fieles, que no seamos engañosos, que no nos vayamos tras ídolos, porque muchas veces el ídolo puede ser nosotros mismos. Pero que no hagamos eso, sino que seamos fieles a Dios, que seamos leales, comprometidos hasta la muerte, llenos de fe, llenos de creencia en Dios. Vamos a la última escritura, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer esta última escritura que encierra todo lo que hemos estudiado en estos tres mensajes acerca de los proverbios y la fidelidad. Aquí en versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, dice: ahora, y este es nuestro deseo, hermano, para todos nosotros, para todos ustedes, para todos nosotros, que esto se haga realidad. Versículo 23: ahora pueda el Dios de paz mismo santificarlos enteramente, con todas estas cosas que hemos visto acerca de la fidelidad, y pueda todo su espíritu y alma y cuerpo ser preservado inocente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien los llama, quien también lo llevará a cabo. Dios es fiel. Ahora nosotros nos toca también ser fieles.